Bueno, ya vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Anaí. Soy parte de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú. Y en esta oportunidad, a lo largo de este año, vamos a empezar a presentar una serie de exposiciones, las cuales hemos llamado lecturas astrobiológicas. El año pasado también se han llevado a cabo este tipo de actividad. Esto con el fin de divulgar un poco más el conocimiento en torno a la astrobiología. Entonces esperamos que todas las personas que se están conectando nos acompañen a lo largo de las exposiciones que van a realizarse generalmente sábados o domingos, de acuerdo a la disponibilidad de los expositores que vamos a tener. Los expositores van a ser miembros de la sociedad, los cuales están vinculados a estudios de ciencia o estudios que tengan que ver con la astrobiología. Y también vamos a tener invitados especiales, ponentes de otras instituciones, y esperamos que pueda ser de gran provecho y que puedan disfrutarlo y aprender un poco más. Bueno, el día de hoy vamos a presentar, será la inauguración con nuestra compañera Camila Aranda. Ella es estudiante de biotecnología en la Universidad Católica de Santa María, aquí en Arequipa. Y el día de hoy nos va a hablar sobre un tema, pues, interesante, creo yo. Ella lo ha titulado el ornitorrinco de las bacterias, Gemata obscuriglobus. Es una bacteria que ya la vamos a conocer por ella. Y bueno, Camila, quiero darte la bienvenida. Quiero que me digas primero cómo estás y un poco acerca de ti, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué te gusta de la astrobiología? Algo bien breve para luego empezar con tu exposición. De acuerdo. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Camila Aranda y, como dijo Naí, soy una estudiante de biotecnología aquí en Arequipa y también estoy llevando estudios de biología en la UNSA actualmente, en parte por la pandemia. Pues ahora estoy bastante bien, diría yo, un poco preparándome para el Día de la Madre, haciendo los preparativos con mi familia y todo eso. Bueno, mis intereses en la astrobiología son más que todo en el mundo microscópico. Y eso mis compañeros lo notan por el tipo de lecturas, de temas que escojo para hacer mis lecturas astrobiológicas. Comúnmente, en este caso es una bacteria, pero eso es normal. Me apasiona el mundo microscópico y en especial cómo es que existen organismos tan extremófilos que hay algunos incluso capaces de vivir en el espacio. Interesante, Camila. Sí, de verdad, el mundo microscópico es otro mundo, no es como tal, es otro mundo que todavía se está conociendo recién. Bueno, sin más preámbulos, Camila, ¿estás lista para tu exposición? Sí, completamente. Okay. Muy bien, entonces vamos a empezar. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono y tienes todo disponible para desenvolverte. Ok. En esta ocasión voy a presentarles una lectura astrobiológica que he titulado Gemata obscuriglobus, el ornitorrinco de las bacterias. Bien, por lo general nos imaginamos a las bacterias como unos seres sencillos. No tienen núcleo ni organelos y sus proteínas rara vez requieren modificaciones extra después de haber sido traducidas. Sin embargo, cuando dejamos de mirarnos el ombligo a la hora de buscar bacterias, encontramos que no solo algunas, sino muchas de ellas presentan niveles de complejidad inesperados. Para empezar, eso de que carecen de organelos es una vil mentira. Sí, la mayoría no tiene compartimentos cerrados per se en su citoplasma, pero de que forman estructuras con sus membranas celulares, lo hacen. Y luego tenemos bacterias que se mueven en dirección de los campos magnéticos, otras que, en ausencia de ciertos nutrientes, espontáneamente se transforman en fotosintéticas, e incluso algunas que son capaces de metabolizar elementos radioactivos como el uranio. Todo ello es posible en gran medida a estos pequeños plegamientos
que forman las bacterias, una buena parte de las bacterias en sus membranas plasmáticas. En vista de todo esto, ¿qué le ha merecido el nombre de ornitorrinco de las bacterias a Haematopscuriglobus? Lo cierto es que para toda la complejidad que hemos ido descubriendo en las bacterias, hay algo que ninguna ha desarrollado, y eso es un sistema de endomembranas. Es decir, estos plegamientos extraños que mencioné antes, pero repartidos por la virtual totalidad del citoplasma. Es decir, no solamente en una pequeña región con proteínas y enzimas para hacer varias vías metabólicas, no, sino en toda la célula. Y esto genera microambientes de pH o de concentraciones de sustancias y que tienen adheridas no solo proteínas, sino ribosomas también. Y un núcleo. Bueno, eso es algo que ninguna bacteria tiene. O eso es lo que creíamos hasta ahora. Haematopscuriglobus fue descubierta más o menos por los 80, aunque no ha sido hasta los 2000 que se la ha empezado a estudiar seriamente. Esto se debe en parte al surgimiento de las ómicas y de mejores técnicas de microscopía electrónica que antes no estaban disponibles y que nos ha permitido notar las características peculiares de muchas bacterias. Aún así, ¿cómo es que una bacteria así de excepcional al punto de dividir a los científicos de preguntarse, ¿esto es una bacteria o es una célula eucariota? ¿Cómo es que una bacteria así ha sido pasada por alto durante 20 años? Bueno, es que si miramos su ecología, no hay nada particularmente interesante. Como pueden ver acá, sí se ha pasado la... Ok, como pueden ver en las diapositivas, es una bacteria gram negativa, como hay literalmente millones de bacterias gram negativas. Vive en la capa superficial de cuerpos de agua dulce. Algo que es moderadamente notable es que puede existir tanto en pantanos hasta las aguas negras, pero de nuevo no es tan obvio. Presenta motilidad, consume oxígeno y materia orgánica para crecer y básicamente eso es todo. Y no, por si se lo están preguntando, las bacterias que pueden moverse por allí como culebras no son raras, para nada. Así que un microbiólogo de hace unas décadas a las justas sí la habría mirado para catalogarla y punto. O ni siquiera eso, porque es condenadamente difícil de cultivarla en el laboratorio. Pero, esperen, no acabo de decir que su ecología era simple. ¿Por qué sería difícil hacerla crecer en placas si solo necesita oxígeno y materia orgánica para vivir? ¿Mentí? No, no realmente. Lo que pasa es que, por más comunes que puedan parecer sus hábitats, bastantes bacterias tienen estos requerimientos nutricionales especiales debido a las interacciones que tienen con otras bacterias. Piénsenlo de esta manera. Mientras más común es un hábitat, más probable es que haya chorrocientos tipos de bacterias allí existiendo, lo que a su vez genera microambientes muy específicos con quién sabe cuántos nichos ecológicos. Por lo tanto, es una tarea muy enrevesada determinar qué productos de tal nicho necesita nuestra bacteria para crecer. Así que los científicos se pusieron creativos y dijeron, bueno, mira, esta bacteria es heterótrofa, ¿no? Pues quizás es un poquito caníbal también. Así que le metieron filtrado de E. coli, que es una bacteria, a su placa con agar y resultó que Haematopscuriglobus crecía muy contenta. Bueno, la verdad es que lo que necesitaba eran sales de hierro como las que E. coli metaboliza. Así que con ponerle estas sales de hierro allí, crecía, pero crece mucho mejor cuando es un filtrado de E. coli. En otra ocasión, los científicos fueron todavía más lejos y dijeron, hemos aislado bacterias del género Hemata de esponjas marinas. ¿Qué tal si le metemos esqueletos de esponja a su medio? Porque algo debe de influir. Era una hipótesis, un poco loca de hecho, pero funcionó. Al añadirle esqueletos de esponja y proteínas esponginas, que son algo así como el colágeno de las esponjas, pues se creaban unas estructuras microscópicas, como las que vemos en la imagen, que favorecían el crecimiento de Haematopscuriglobus y, bueno, de otras especies de su género también. Las razones son todavía desconocidas, pero probablemente tiene que ver con eso de los microambientes que les había dicho. Ahora, todos estos datos, aunque son interesantes, no nos responden a la pregunta de por qué nombrarla ornitorrinco de las bacterias.
Un ornitorrinco real, ya saben el animal, reúne rasgos de 3 tipos de animales: mamíferos, aves y reptiles. Son mamíferos al final del día porque tienen pelo y alimentan a sus crías con leche. Sin embargo, hay otros rasgos muy propios de los mamíferos que los ornitorrincos no poseen en lo absoluto. Como un útero, por ejemplo. Lo que tienen las hembras allí en sus pancitas es más como una glándula nidamental de las que tienen las aves, más que un útero mamífero. Paralelamente, Hematops curriglobus carece de ciertas características que hasta ahora eran consideradas el sello de marca de las bacterias. ¿Y cuáles son estas? Bueno, para empezar, carecen de plásmidos. Los plásmidos, sabemos, son esenciales para la adaptabilidad y transferencia horizontal de las bacterias, algo que los eucariotas, especialmente aquellos que forman organismos multicelulares, han reemplazado hasta cierto punto con las modificaciones epigenéticas. Ahora, sugerir que Hematops curriglobus es un eslabón intermedio entre ambas cosas es irse un poco demasiado lejos. Pero, no obstante, todas las consecuencias que tiene la ausencia de plásmidos en una bacteria merecen mucho la atención del estudio científico, porque ¿cómo es que suscita muchas preguntas? ¿Cómo es que se adapta esta bacteria? ¿Tiene transferencia horizontal para empezar? Y toda esa clase de cosas. Por otro lado, se ha observado que los procesos de transcripción que es de ADN a ARN mensajero y traducción de ARN mensajero a proteínas ocurren separados espacialmente en esta bacteria. Esta es una característica netamente eucariota, ya que los procariotas ejecutan estos procesos en simultáneo. Ni bien la ARN polimerasa está leyendo el ADN y generando una pequeña secuencia de ARN mensajero, los ribosomas ya se le están pegando al ARN mensajero para leerlo y empezar a construir la proteína. Sin embargo, Hematops curriglobus y los eucariotas completan primero un proceso dentro de sus núcleos o nucleoides, transportan el ARN mensajero al citoplasma y recién entonces los ribosomas entran en acción. En ambos casos, el porqué de esto lo encontramos en el hecho de que el sistema de membranas que tienen tanto esta bacteria como todos los eucariotas hace muy difícil construir y plegar adecuadamente la mayoría de proteínas dentro del núcleo, solo para que después haya que transportarlas fuera de todas maneras. No es práctico. Una tercera cosa que Hematops curriglobus no hace y debería hacer, porque lo hacen todas las bacterias, y cuando digo todas, es literalmente todas, es tener el gen FTSZ, mejor conocido como gen sensible a la temperatura del mutante filamentado. Fuera del nombre complejo, esto es gracias a una hipótesis que tiene bastante evidencia que la soporta, es que las bacterias mutadas para carecer de este gen van a crecer como larguísimos filamentos con varios cromosomas debido a la incapacidad de las células hijas de separar su pared celular de la célula madre. Bueno, y entonces, ¿cómo es que Hematops curriglobus se divide? Para empezar, su pared celular es tan delgadita y tan pequeña que al inicio los científicos creían que no tenía pared celular. Ahora, esto le hace una bacteria rara, o le habría hecho una bacteria rara, pero no la única, porque la bacteria más simple, por así decirlo, es decir, con la menor cantidad de genes, tampoco tiene pared celular y ahí está existiendo. La cosa es que algo importante para que haya la coloración Gram es que sea capaz de producir una pared celular. Eso es muy determinante en ese tipo de ensayo bioquímico. Pero luego descubrimos que sí tiene una pared celular, solo que es pequeña. Así que debe de haber un mecanismo análogo en Hematops curriglobus que reemplace a este gen. O si no, es que realmente la hipótesis necesita unos cuantos ajustes. Todavía no sabemos. Ahora, hablando de paredes celulares, hay algo curioso, más curioso, en la pared celular de Hematops curriglobus,
que si bien no es del todo insólido, es remarcable por la razón por la que está allí en primer lugar. Y eso es el hecho de que tiene cráteres en su pared celular. Pequeños orificios permanentes, y eso es lo importante, que son permanentes, por los que pueden pasar, y usualmente pasan, cosas tan grandes como las vesículas lipídicas. Ya hablaré más tarde de ellas, porque son importantes. Lo último que remata a Hematoobscuriglobus como una bacteria típica es su genoma. Los cromosomas bacterianos no son conocidos por hallarse condensados en cromatina. De hecho, la manera que tienen las bacterias y algunas arqueas de empaquetar sus genomas dentro del limitado espacio celular es algo conocido como superenrollamiento. Para decirlo de manera simple, es como si agarraras el cromosoma circular y lo volvieses un churrito, solo que hay sin chocolate dentro. La cosa es que Hematoobscuriglobus no hace churritos con su ADN, sino que lo compacta a modo de cromatinas. Las cromatinas son como estos collares de perlas de ADN, donde el hilito son histonas y de hecho, los hilitos son el ADN y las perlas son las histonas. Ahora, para aclarar, la cromatina tiene dos tipos, y es la condensada, que no se transcribe normalmente y necesita ser descompactada momentáneamente para poder ser leída, y la cromatina normal, que está compacta pero que puede leerse por las ARN polimerasas. ¿Qué es lo que pasa en Hematoobscuriglobus? Que está tan condensado que tendría que tener algún mecanismo para desenredar su ADN. Está más como una cromatina súper condensada. ¿Y por qué haría algo como esto? ¿Por qué lo condensaría tanto su ADN? Bueno, veamos algunos datos. Y es que Hematoobscuriglobus tiene uno de los genomas bacterianos más largos conocidos, contando con 9.13 millones de pares de bases, comparadas con los 13 millones de la bacteria con el genoma más largo, que es Sorangium celulosum. Además, Hematoobscuriglobus no es una bacteria lo que se dice grande. Apenas se triplica el tamaño de las bacterias típicas, mientras que Cyomargarita namibiensis, la bacteria más grande, es 750 veces más grande que una bacteria típica. O sea, es bastante obvio que van a necesitar condensar todo ese genoma enorme en una pelotita pequeñita. Y eso que todavía no estoy contándoles que el espacio disponible dentro de Hematoobscuriglobus es todavía más limitado debido a este sistema de endomembranas que tiene. Otro par de cosas que hacen al genoma de Hematoobscuriglobus raro son que, uno, hay un montón de mutaciones tipo inserción y deleción de pares de bases en las regiones que corresponden a sus vías metabólicas. Así que es básicamente como si la evolución hubiese estado haciendo experimentos extraños. Y dos, la proporción de bases GC es bastante elevada, llegando al 67%. Aunque esto quizás puede explicarse por el tamaño de su genoma. Se sabe que genomas más grandes tienen un contenido GC más elevado, es proporcional. Ahora, ya hemos visto las cosas que hacen a Hematoobscuriglobus una bacteria típica, que es lo que le falta para ser una bacteria real. Pero, ¿qué hay de todas las cosas que hace y no se supone que debería? Es decir, lo contrario. A partir de ahora voy a hablarles de por qué los científicos no estaban en un inicio seguros sobre si Hematoobscuriglobus era realmente una bacteria o pertenecía al dominio de los eucariotas. Como ya les iba explicando, su estructura celular es extraña y me estoy quedando corta. ¿Por qué? Es que su membrana celular está más que plegada, es como una hoja arrugada, y su disposición se asemeja más a un laberinto que al de un retículo endoplasmático o una mitocondria, así que no es como que llega a formar compartimentos cerrados, pero casi. Esperen, no olviden lo que dije del laberinto. De hecho, creo que
parece más la patita de un gato, pero eso es subjetivo. El punto es que es como si una célula eucariota hubiese estado a punto de formar ese bello y complejo sistema de endomembranas que tiene, con núcleo y organelos, pero que se haya quedado a la mitad del camino y la haya liado. Entonces nos queda un híbrido muy extraño. Es por eso que Hematoobscuriglobus se utiliza como modelo para estudiar la transición entre procariotas y eucariotas. El cómo fue que partimos de ser bolsas de grasa con agua adentro para llegar a ser bolsas de grasa con agua y más bolsas de grasa adentro. En buena cuenta, adivinar cómo era el último ancestro común eucariótico. Vamos a seguir inspeccionando un poquito la patita de gato, que la ven acá. Ok, no es el mejor gráfico del mundo, pero vamos a tener que arreglarlo. Ok, tenemos tres membranas, por así decirlo. La exterior, que es la que tienen todas las gram negativas con los lipopolisacáridos y esas cosas. No nos importa mucho, eso es normal de las bacterias. La segunda es la plasmática, que es la que conocemos de toda la vida, que tienen tanto eucariotas como procariotas. Y la tercera es la intracitoplasmática, o ICM para acortar, que es la anomalía única de Hematoobscuriglobus. Es el híbrido raro entre un sistema de endomembranas, como los retículos endoplasmáticos y los aparatos de Golgi, y una bacteria que simplemente tiene plegamientos ocasionales en su membrana celular. Ahora, el espacio entre la ICM y la membrana plasmática se llama parifoplasma y alberga enzimas, nutrientes y ribosomas. El espacio rodeado por la ICM, aun si no está completamente aislado del parifoplasma, se llama riboplasma. Riboplasma porque tiene ribosomas o flotando por allí o anclados a la ICM, así que un nombre bastante obvio. Sin embargo, si da la casualidad de que este riboplasma tiene una membrana todavía más enrevesada, que da la impresión de que hay una doble capa de membranas, entonces el nombre cambia de riboplasma a periu. ¿Por qué los científicos les ponen nombres tan raros a las cosas? Bueno, el periyulosoma es la sección de la célula que tiene ribosomas inútiles y ADN condensado, que les mencionaba más arriba, anteriormente. Así que es una especie de núcleo no cerrado al que vamos a llamar nucleoide para no complicarnos la vida. ¿Y por qué digo que este nucleoide tiene ribosomas inútiles? Porque a la hora de la hora estos no son los que traducen el ARN mensajero que sale del núcleo. No, son los del citoplasma los que hacen esto. Así que, ¿por qué estos ribosomas inútiles existen allí en primer lugar? No lo sabemos. Y probablemente tiene que ver con el hecho de que sea un sistema de endomembranas extraño y una especie de conejillo de indias de experimentación de la evolución. Bueno, están investigando eso. Así que pasamos a la segunda cosa que Hematoobscuriglobus hace, que es propia de los eucariotas y como bacteria no debería ser. Y es que, bueno, verán, comúnmente las bacterias se reproducen por fisión binaria. Esto es, se alargan mientras acumulan energía en materiales y luego se parten en dos. Es un pelín parecido a la mitosis de las células eucariotas animales, aunque no igual. Así que no estaría muy fuera de la línea pensar que Hematoobscuriglobus hace eso también. Pero no, va y se reproduce por gemación. Un proceso que se sabe solo los hongos, que son eucariotas, y en específico las levaduras, realizan. La jugada va así. La célula va acumulando materiales y energías. Mientras está en eso, los va acumulando en una protuberancia extraña que comienza a salir de su membrana plasmática. Y esto lo logra poniéndole un anillito proteico a la membrana. La protuberancia después engorda, coge su ADN y se separa de Hematoobscuriglobus. Bueno, se separa de la célula madre. Así que, bueno, la forma en que Hematoobscuriglobus se reproduce es similar, pero tiene unos pequeños cambios. Vamos a ver, como tiene un caos de membranas adentro, algunos de los pasos son diferentes. Así que inicia creando el anillito,
y del que sale la gema, por eso es gemación, de la membrana plasmática. Pero luego va y la rellena con algo de ICM, de la célula madre. Después deja que su ADN fluya libremente desde la célula madre hasta la gemación, y es entonces cuando la célula hija crea una segunda capa, tanto para el nucleoide como para el riboplasma. Y bueno, de hecho crearía una tercera capa para el nucleoide. Pero bueno, hace toda esa cosa extraña, de manera que se parece a la célula madre, y de ahí crece, se rellena de más materiales celulares y finalmente se separa. Sí, definitivamente esto es algo que una bacteria no haría nunca en su vida, pero ahí la ven. Así que, bueno, como cerecita en el pastel hay algo que... Bueno, todas las membranas del Genmata obscuriglobus, todas, la ICM, la plasmática, la exterior, son porosas, en el sentido de que tienen incrustadas proteínas similares a las nucleoporinas de los eucariotas. O sea, no son unos transportadores o canales normales que son relativamente pequeños, sino que son unos huecos enormes, al menos para estándares microscópicos, a través de los cuales son transportadas toda clase de cosas, desde biomoléculas de alto peso molecular hasta las vesículas lipídicas que les mencionaba. Y esto no es normal en una bacteria, porque como no tiene sistema de endomembranas, ¿para qué necesita poros tan grandes? Así que esta cosa que hace Genmata obscuriglobus puede explicarse por ese caos de endomembranas que tiene. Y ahora, ¿qué son las vesículas lipídicas? Son trocitos de membranas celulares que se hicieron bolita y en su camino se tragaron biomoléculas y alguna que otra cosa más. Las células eucariotas, debido a su sistema de endomembranas tan complejo y organizado, tienen este tipo de transporte especial llamado endocitosis para recoger materiales, nada más pinchando un poco sus membranas, haciendo la bolita, y esta bolita se funde en una nueva membrana cuando tiene que liberar su carga. Es práctico y sirve para la comunicación tanto intracelular como intercelular. Es de hecho así como los impulsos nerviosos pasan de una neurona a otra los neurotransmisores. Así que es muy útil y muy ubicuo en las eucariotas. Entonces, cuando es específicamente por nutrición celular, es endocitosis mediada por clatrina. Y consiste en utilizar estas proteínas llamadas clatrinas para que la célula abra una especie de boquita con su membrana y se coma biomoléculas grandes para nutrirse o recibir mensajes de otras células. Ahora, son grandes porque si fuesen pequeñas, nada más un canal o un transportador te basta, no es necesario tanto circo. Ahora, a su vez, la boquita se cierra y terminamos con una vesícula en el citoplasma. Cómo se procesa a partir de allí es otro cuento, pero lo interesante es que Genmata obscuriglobus ejecuta este mismo proceso y además posee su propia versión homóloga de las clatrinas eucariotas. El cuarto y último rasgo de Genmata obscuriglobus que... disculpa. De Genmata obscuriglobus y que digamos no tienen las demás bacterias, y es que en vez de biosintetizar opanoides, produce esteroles. ¿Qué hacen los esteroles y los opanoides? Básicamente evitan que las membranas sean morph, que es la cosa extraña que ven en el GIF, y pues que se desbaraten todas. Lo que hacen es darle rigidez estructural a las membranas, impidiendo que la célula sea un gel frágil que deje entrar cualquier cosa. Ahora, los opanoides también cumplen otras funciones, así que no estamos seguros de qué clase de moléculas suplen a Genmata obscuriglobus en estos respectos. Pero realmente son pocas bacterias las que producen esteroles, y generalmente todas estas bacterias son las que ponen a los científicos en jaque de que no sabíamos que las bacterias podían hacer esto, pensamos que no. Así que, al final, ¿es Genmata obscuriglobus una eucariota o una procariota? Bueno, por mucho veneno que reptil y patas de palmeadas de aves que tenga, los ornitorrincos siguen perteneciendo a los mamíferos. Así que, sin importar cuántas características de eucariotas tenga, el análisis de la subunidad
16S del ARN ribosomal revela que, a fin de cuentas, Hemataps curriglobus pertenece al superfilo bacteriano Plantomycetes verrucomicrobia y Clamidae, de PVC, para resumir. Y es que es nuestra herramienta más útil para hacer filogenética, y para ser justos, casi todas las especies bacterianas de este superfilo son raras a su propia manera, por lo que es una bacteria rara entre bacterias raras. Aún así, todas estas bacterias, y en especial Hemataps curriglobus, nos son muy útiles como organismos modelos para estudiar un montón de funciones celulares, como por ejemplo cómo se forman los sistemas de membranas, a qué se debe esta complejidad, qué consecuencias implícitas acarrean, qué cambios en la estructura celular ocasionan, y el hecho de que, si es que quizás está relacionado el hecho de que haya un sistema de endomembranas con el hecho de necesitar esteroles en vez de opanoides. Son un montón de cosas, de preguntas interesantes para investigar. Así que vamos a resumir un poco. ¿Qué es lo que tiene Hemataps curriglobus, que pertenece a las eucariotas? Eso es un nucleoide con ADN altamente condensado, que no sabemos cómo se transcribe todavía, y que está rodeado por una suerte de doble membrana. Ahora tiene un espacio celular más propio de una eucariota, porque está, digamos que organizado. Realmente no lo está. No está tan estructurado como el de una eucariota, pero está dividido funcionalmente en compartimientos que están diferenciados. No cerrados, pero al menos diferenciados, y que tienen sus estructuras proteicas y lipídicas y glucosídicas muy específicas. Ahora, tiene un tipo de internalización de vesículas lipídicas, llamada endocitosis, que le permite tomar y degradar proteínas y otros nutrientes grandes externos, y que es muy similar a las eucariotas. Y finalmente, que hay evidencia de que produce esterol para darle rigidez a sus membranas. Ahora, por el lado de las procariotas, es que, como dije, no tiene organelos per se, porque no están cerrados. Y no es como que le veas un complejo de Golgi allí parecido, pero todavía no llega a eso. En segundo lugar, que su material genético no está hecho en varios cromosomas, sino en uno solo, y que es circular de doble hélice, como todas las bacterias normales. Por otro lado, su citoplasma no tiene lo que se dice, esto no lo mencioné, pero normalmente las células eucariotas es como si fuesen las bolitas de grasa y las estás agitando, solamente que sin que nadie las agite, pero sus contenidos igual se mueven. Es lo que se llama streaming, o movimiento ameboide. Y esto no tiene Hemataps curriglobus, y es extraño que no lo tenga, porque se pensaba que era a causa del sistema de endomembranas, que no tenía. Ahora, los procariotas se reproducen por fisión binaria, pero Hemataps curriglobus se reproduce por gemación, y eso es extraño. En cuarto lugar, tiene ribosomas con subunidades 70S, y eso es sí o sí procariota, así que es otra prueba más por la que es una bacteria y no una eucariota. Y finalmente, que su pared celular, aunque sea delgadita, tiene peptidoglicanos en su composición. Así que estas son las referencias bibliográficas que he utilizado. No voy a extenderme más en cada una de ellas, porque me demoraría la vida entera. Así que eso es todo. Muchas gracias por escucharme, y si tienen alguna pregunta, pues Anaí las va a reunir para que me las hagan saber. Gracias.
estoy oscuro. Tengo luz, pero bueno. Ya. Gracias, Camila. Bien interesante tu exposición. Bueno, al parecer no hay preguntas en el Facebook, pero pronto yo te puedo hacer algunas preguntas. En primer lugar, me parece curioso dónde podemos, o sea, dónde se aisló por primera vez esta bacteria, o si, cuál es su hábitat común. De acuerdo. Como mencioné al inicio, se aísla de todo tipo de cuerpos de agua dulce, desde pantanos, laguitos e incluso aguas negras. Y por primera vez se aisló en 1984 en Australia. Creo que era una especie de manglares, un hábitat de ese tipo, no recuerdo el nombre, pero pantanoso, algo así. Bien, o sea, uno puede ir a cualquier lugar de agua dulce y tendría la posibilidad de encontrar esa especie. Bueno, no diría que literalmente cualquier lugar de agua dulce. De momento se han aislado en Australia y Europa. No sabría decirte si aquí en América ya existen. No es posible, pero todavía no se han aislado. Todavía no se han encontrado aquí, por ejemplo, en Sudamérica. Claro, pero yo creo que sí es posible que las encuentres. Y son hasta ahora todas las, bueno, por así decirlo, esta especie es la única que reúne esas características que la hace curiosa, justo las características que tú mencionas. Sí, o sea, es la única que las tiene toditas. En el resto del superfilo PVC, sí hay algunas bacterias que de repente tienen una característica por acá, producen tal cosa por aquí, tienen un sistema de endomembranas algo complejo, pero ninguna de ellas las reúne todas, de manera que parezca que es casi una eucariota. Claro. Se supone que en la evolución, digamos que no actúa si una bacteria o un organismo tiene cierta característica, probablemente en algún momento de su existencia le ha podido servir. Y en este caso, en este tipo de bacterias o en estas especies que tienen características por así intermedias entre una bacteria, una célula bacteriana y una célula eucariota, uno podría pensar que es un eslabón entre ambas. Sí, de hecho es lo que se hipotetiza, de que Hematops coriglobus y sus ancestros hayan sufrido unas presiones evolutivas muy específicas o no tan específicas, que las hayan ido empujando a necesitar más complejidad. Por ejemplo, ¿por qué es que necesitan endocitosis cuando otras bacterias no? Es algo que se está estudiando y sí se la tiene como un eslabón. De hecho, en una de las referencias, la de Keys to Eukaryotic, habla más en detalle de esta hipótesis y es la que menciona, es la que compara al LECA, o sea, al Last Eukaryotic Common Ancestor con Hematops coriglobus y ve que podría haber bastantes similitudes entre ambos. Entonces, esta podría ser una candidata a ser el pariente más cercano a Luca. No, a Leca, no a Luca. De Luca Leca todavía está lejito, pero de Leca sí, del último ancestro eucariota común. Claro, el eucariota, digamos, el primer eucariota de todos. Ok. Bueno, me parece bastante interesante tu exposición. Hay una pregunta en el Facebook. Dice nuestro amigo Lucho Pelucho,
si existe alguna evidencia de pasado común en donde haya habido bacterias con características parecidas. De momento, trazar su evolución hacia atrás es un poquito difícil, pero escudriñando más su árbol, su árbol evolutivo, su árbol filogenético, sí se ve de que tiene como que ancestros, entre comillas, otras especies de genmata de las que ha evolucionado, y eventualmente que la conectan hasta el filo de PVC, el superfilo que diga. Así que no diría que exactamente son ancestros, pero bueno, sí son una especie de sus ancestros, solamente que siguen existiendo. Así que bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Todavía se están investigando. Así que no podría darte una respuesta clara. O sea, ¿hay más gematas? Claro, hay varias. Por eso es de que hay otras genmatas que han sido aisladas de esponjas marinas y que, a diferencia de Genmata obscuriglobus, habitan en aguas saladas, no en aguas dulces. Así que sí, hay más especies de Genmata. Ninguna de ellas reúne todas las características que tiene Genmata obscuriglobus, pero sí tienen sus propias particularidades. Okay. ¿Y estas gemnatas no se han encontrado en, no sé, en ambientes extremos? El más extremo del que se tiene conocimiento son las aguas negras, así aguas muy contaminadas, pero fuera de eso todavía no. Su hábitat, como dije, es relativamente común. Ok. Entonces... Y eso de hecho, disculpa, pero de hecho eso me hace pensar de que, si te das cuenta, las eucariotas, las células eucariotas son más frágiles que las procariotas, así que quizás en hábitats cómodos es el lugar donde las eucariotas han surgido, en vez de hábitats extremos. Claro, entonces digamos que estas bacterias, digamos que son antecesoras de las eucariotas, se encontraron lugares más cómodos, donde de pronto pudo ser más fácil o surgió esa, no sé, esa capacidad o de compartimentalizar, de formar endomembranas. De pronto no puedo responder, ¿no? No sé si tú puedes responder. ¿Cuál sería la ventaja en todo caso para este sistema un sistema de hábitats pues muy más cómodo y formar ese tipo de características, ¿no? De tener endomembranas, de empezar a compartimentalizar adentro de la célula? ¿De pronto podría haber una relación o no? Yo creo que sí, porque hay una hipótesis que se llama la de la endosimbiosis y que explica el surgimiento de las eucariotas. Entonces, cuando es un hábitat extremo, no tienes nichos microbianos tan ricos, por así decirlo. Los tienes más variados, pero no son tan ricos como el que permitiría un nicho relativamente cómodo. Entonces, aquí tienes más competencia e interactúas con una gama todavía más grande de otros microorganismos, sean arqueas o bacterias, y entonces la endosimbiosis postula que parte de estas interacciones era de que al empezar a surgir esta endocitosis primitiva, incluyes a uno de tus vecinos dentro de ti, te lo comes, pero no lo degradas adentro, entonces se queda allí y evolucionan en simbiosis. Así que es posible de que en un ambiente que no requiera condiciones tan exigentes, esto pueda surgir con más facilidad, es decir, que haya este tipo de interacciones, en contraste de un ambiente más extremo, que en los que se favorece la resistencia de la bacteria, porque mantener un sistema de endomembranas consume mucha energía, y si vas a perder en resistencia, o mejor dicho, si necesitas mucha resistencia, ahí es donde pones su energía. Pero si no necesitas tanta, pues puedes ocupar esa energía, ese excedente, en otras cosas. Bien. Bastante interesante y bastante curioso esta bacteria y lo que uno puede pensar alrededor, ¿no?, de esto. Sobre todo de cómo la evolución ha
toma esos caminos que nos hacen pensar más. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas en la transmisión. Así que creo que sería todo por el ornitorrinco de las bacterias o la patita de gato. Sí, ha sido un placer dar esta lectura y ya me despido. Ok, gracias Camila. Bueno, para finalizar, queremos agradecerles a todos que hayan estado conectados, a los que han estado conectados. Y bueno, nos vemos en la siguiente exposición. Así que atentos. Muchas gracias.